Agradecería mucho que me levanten la mano de pronto aquellas personas que es su primera vez en una iglesia cristiana como la nuestra, ¿no? ¿Primera vez? No, en esta no, pero que han ido a otra, ¿sí? Que participan en otras comunidades cristianas. Sé que hay personas de otras comunidades, pero es la primera vez que estás en una comunidad cristiana. Muy bien, bienvenida primero que todo. ¿Alguien más? De resto todos podríamos decir somos cristianos, ¿sí? Muy bien. La claridad tiene que ver con el hecho de que voy a avanzar un poquito más en la parte técnica en relación a cómo entendemos la espiritualidad y la religión y por qué es importante la espiritualidad y la religión en la prevención del suicidio, para que le dediquemos un poquito más de tiempo al tema que tiene que ver con lo bíblico, ¿cierto? Y todo el aporte que tiene que ver dentro de esa perspectiva, ¿ok? Bueno, el aporte que nosotros estamos realizando, que estoy realizando para el equipo de investigación sobre el suicidio, lo hemos denominado como espirieducación. ¿Por qué espirieducación? Porque así como lamentablemente hay muy poca formación con respecto a temas de salud mental, lo espiritual también hoy en día tiene una inmensa confusión, ¿cierto? Inmensa confusión. Cuando los medios, por ejemplo, de comunicación salen a hacer referencia, como pasó esta semana, ¿no? El delincuente mexicano que había abusado de unas niñas y que era pastor de una comunidad, ¿cierto? Luz del Mundo, fue presentado como un pastor cristiano evangélico. Resulta que la iglesia, si se le podría llamar iglesia, Luz del Mundo, ni es cristiana ni es evangélica, es una secta. Pero hay un desconocimiento general y a todo el mundo se le coloca dentro del mismo paquete. Lo mismo pasa con el tema de la espiritualidad. Entonces hay una tremenda confusión, y vamos a darnos algunos elementos en cuanto a eso, de qué significa la espiritualidad, qué significa la religión, y algunos componentes que están en medio se confunden y lamentablemente generan malas interpretaciones al respecto. Entonces, nuestro aporte teológico a la problemática del suicidio parte de un elemento esencial, y es comprender la espiritualidad humana, comprender la importancia de una buena religión dentro de esa espiritualidad y evidentemente el inmenso aporte que tiene el Evangelio dentro de esa dinámica, ¿ok? Entonces voy a hablarles de esos tres elementos, voy a hablarles de la espiritualidad, voy a hablarles de la religión, voy a hablarles de la religión cristiana particularmente, y nos centraremos en lo que habla la Escritura en relación al suicidio. Porque una de las cosas más importantes que yo he encontrado en estos años de estudio, aunque eso suena que fueron muchos años, pero fueron 2 años realmente, en lo que llevamos estudiando, tiene que ver cómo hemos visto en el contexto de la Escritura también la problemática del suicidio y cómo aún la palabra relevante es importante para comprender esto, ¿ok? Bueno, lo primero, ¿cómo entendemos la espiritualidad? Bueno, la espiritualidad es algo que hace parte esencial, fundamental de todo ser humano. Todos los seres humanos tenemos un componente espiritual, y esa es la inmensa diferencia que tenemos con los animales. No me canso yo de decirlo en las charlas, no me canso de decirlo en las conferencias, yo no tengo ningún problema con considerar que fueron 6 días o que fueron 1000 años, no tengo ningún problema con eso. El problema lo tengo cuando a mí me ponen en la misma categoría de un animal. Cuando hay estudios que supuestamente sustentan comportamientos humanos porque los animales lo hacen. Entonces usted va a encontrar una cantidad de estudios que están tratando de explicar el comportamiento humano relacionándolo con comportamiento animal. Entonces, que si los animales hacen esto, entonces los seres humanos también tenemos que hacer eso. Eso es totalmente equívoco. Los seres humanos no somos animales. No nos comportamos como animales. Tenemos un elemento sustancial fundamental, y es la espiritualidad. Y la espiritualidad es algo que se entraña en todo nuestro ser y que nos permite cosas tan maravillosas como esta, que tenemos trascendencia, ¿no?
¿Qué es la trascendencia? La trascendencia es esa capacidad que tenemos de ver más allá, esa capacidad que tenemos de proyectarnos, esa capacidad que tenemos de vernos en el futuro, de vernos en el pasado, esa capacidad de decir, por ejemplo, somos colombianos y encerramos una cantidad de conceptos por ser colombiano y tenemos la capacidad de proyectarla hacia el futuro. La trascendencia es un elemento esencial que tenemos los seres humanos y que de una u otra manera nos impulsa hacia el futuro. Pero no solamente tenemos la capacidad de ver hacia el futuro, sino además tenemos un elemento esencial en esa visión del futuro, y es que tenemos esperanza. Por favor, levánteme la mano aquellos que tienen planes esta tarde, así sea de dormir. Levánteme la mano aquellos que tienen planes de salir de este auditorio. Todos. Estoy totalmente convencido que si usted no tuviera eso, primero no estaría aquí. Usted está aquí porque tiene la idea primero que va a salir de aquí. Usted está aquí porque tiene la idea de que va a hacer algo en la tarde. Usted ya tiene incluso pensado qué va a hacer mañana, qué va a hacer el lunes, qué va a hacer la otra semana, qué va a hacer dentro de un año, qué va a hacer en 5 años. Usted tiene esperanza. Y eso es algo que solamente los seres humanos tenemos. Nosotros no nos movemos por impulso. Eso es una cosa maravillosa que tenemos como seres humanos. Pero no es solamente que tenemos la capacidad de proyectarnos, no es solamente la capacidad de tener esperanza, sino que adicionalmente tenemos la capacidad de tener este hermoso componente que es fe. Y ya que estamos en casa, recordemos que la definición que nos da la Escritura de la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Levánteme la mano, por favor, aquellos que se lavan las manos después de ir al baño. Ay, Dios mío, algunos no le están levantando, pero bueno. ¿Por qué se lava las manos después de ir al baño? Por higiene, ¿no? Porque a usted le enseñaron que hay unos bichitos por allá que se llaman microbios, bacterias, que pueden enfermar a alguien, ¿sí o no? Ahora bien, ¿los ha visto? ¿Usted está seguro que las bacterias existen? Bueno, los que estudian medicina como Sara, por supuesto, las vio. ¿Cierto? Los que son de la rama de salud la ha visto. ¿Usted está seguro que existen? No. Usted creyó el cuento, y no estoy diciendo con eso que no sean reales, pero usted realmente creyó que existen y toma aplicativos. Por ejemplo, usa antibacterial. ¿Usted se ha puesto a medir si el antibacterial funciona o no funciona? Es decir, yo aquí tengo un puñado de bacterias, le echo antibacterial y se mueren, no se mueren, sí se mueren, sí, el antibacterial funciona. No, pero usted tiene un tarrito allá que le dice antibacterial y lo usa convencido de que funciona. Eso es fe, fe práctica. Los seres humanos tenemos fe, vivimos por fe, tenemos esa condición. Pero nuestra fe está diseñada particularmente con una capacidad humana para tener dependencia. Nosotros no somos seres independientes, somos seres dependientes. Dependemos del contexto, dependemos de los alimentos, dependemos de las relaciones, dependemos de crear un vínculo superior. Cualquier ser humano en este planeta tiene idea de un ser superior. Hasta las poblaciones más apartadas de cualquier proceso de civilización tienen configurado dentro de sus estructuras la idea de que hay alguien más del cual dependemos. Y eso es algo único, eso es algo maravilloso. Ahora, no solamente tenemos la capacidad de relacionarnos con otros, sino además tenemos la capacidad de la introspección. Es una cosa fantástica, ¿no? Tenemos esa idea de que nosotros somos seres corpóreos que nos podemos presentar hacia afuera, pero hay una dimensión que tenemos de capacidad de mirarnos hacia adentro. Y tenemos la capacidad de preguntarnos quiénes somos, qué hacemos, para dónde vamos, por qué hice esto, qué propósito tiene esto. Y es en esa dimensión que nosotros de una u otra manera generamos lo que Gloria nos explicaba esta mañana en relación a los vínculos. Pero
dentro de las muchas facetas que puede tener la espiritualidad, un elemento también muy importante que tiene la espiritualidad es la sensación de reconciliación. Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de reconciliarnos. Tenemos la capacidad de reconciliarnos con nosotros mismos y hacer procesos de resiliencia, donde hacemos procesamiento de lo que hemos vivido y logramos de una u otra manera generar una mayor comprensión de lo que pasó y generar algo nuevo. Pero también tenemos la capacidad de reconciliarnos con el otro, aunque nos haya fragmentado, aunque nos haya quebrado, aunque nos haya hecho sufrir. Tenemos la capacidad, podemos hacerlo. Y algo muy, muy valioso, tenemos la capacidad de relacionarnos y reconciliarnos con Dios. Es debido a que hay la posibilidad, que en nosotros existe la capacidad de eso, es que las relaciones y los vínculos se pueden construir. Así que la espiritualidad es un elemento esencial del ser humano. Los animales no tienen estos componentes. No tienen esas posibilidades. Ellos funcionan por instinto. Ellos funcionan por comportamientos aprendidos, imitados. Ellos no tienen los procesos de reflexión que nosotros tenemos. Nosotros sí, y somos únicos porque Dios nos creó de esa manera, únicos. Ahora, para nosotros y dentro de esta perspectiva, nuestra espiritualidad está plenamente definida, está plenamente determinada por lo que de una u otra manera Dios diseñó para el ser humano. Somos diferentes porque Dios nos diseñó de manera diferente. Aunque haya tomado elementos de la tierra, recuerden el relato de Génesis, ¿cierto? Tomó de la tierra y formó al ser humano. Aunque tengamos componentes materiales, hay un elemento esencial que diferencia al ser humano. Y eso tiene que ver con la espiritualidad. La vida espiritual y en especial la vida espiritual del cristiano está configurada dentro de esa relación, dentro de esa reflexión de que Dios existe y que es real, palpable, vivible, de que es posible una relación con el otro y que es posible una integración, una vida interior. Es en ese contexto, el ser humano es un ser en relación con Dios, en relación con el otro y en relación con nosotros mismos. Ahora, generalmente hay mucha confusión en relación a lo que se puede identificar con psiquis, psicología y espiritualidad. Hay una enorme confusión. Generalmente nosotros confundimos salud mental con salud espiritual. Y las dos cosas no son lo mismo. Una cosa es tener salud mental y otra cosa es tener salud y vida espiritual. Son dos cosas diferentes. Y puede darse el caso de que una persona con vida espiritual pueda tener complicaciones de salud mental. Son dos cosas distintas, ¿sí? Lo uno nos lleva al otro. Ahora, el asunto es que a nosotros nos enseñaron que el ser humano es un ser fragmentado, que nosotros... eso tiene que ver por la escuela platónica, la escuela aristotélica y después de todo el ejercicio humanista que se desarrolló en la Edad Media. Nosotros estamos configurados, nos han configurado en una desfragmentación. La modernidad después, ahí sí que acabó todo y es lo que vivimos hoy en día, una desfragmentación. Y nos invitan permanentemente bajo el concepto de desfragmentarnos para podernos construir. Pero la realidad humana no es esa. La realidad humana es que nosotros somos seres integrados y experiencias físicas terminan convirtiéndose en experiencias espirituales y experiencias espirituales pueden convertirse en experiencias físicas, ¿sí? Gloria lo mencionaba esta mañana, ¿no? El asunto de comer juntos. El comer es un acto físico, químico. Usted puede determinar, aquí hay tantos carbohidratos, hay tantas proteínas, hay tantos aminoácidos y la mezcla de eso genera un proceso químico, fisiológico, natural, corporal. Pero a la vez se nos convierte en un elemento vinculante, como lo llamaba Gloria. Nos convierte en un momento emotivo y se nos puede llegar a convertir en un momento espiritual.
como la Santa Cena. La Santa Cena es eso, es un elemento físico, el pan, el vino, que se transforma, que se connota, que se relaciona con una práctica espiritual dentro de un contexto. No podemos separar lo uno de los otros. La experiencia sexual es también otro buen ejemplo de esto. Es una experiencia física, profunda, intensa, que termina convirtiéndose, como Génesis lo llama, en una sola carne espiritual, en un contexto espiritual. Los seres humanos no somos fragmentados. La Biblia también nos habla de que hay una enorme diferencia entre el ser natural y el ser espiritual, porque ahí es donde empieza a marcarnos la distancia. Todos los seres humanos tienen espiritualidad, pero no todos los seres humanos viven la experiencia plena de la espiritualidad. Son dos cosas diferentes. Y eso lo marca también la Escritura. Quiero que miren este pasaje, y perdónenme que les traigo el griego, pero es que en el griego se logra identificar las raíces de las palabras que a veces nosotros entramos en conflicto. Muchos entran en conflicto, por ejemplo, con la psicología, porque habla de que psico es igual a alma, logía es igual a ciencia, ciencia del alma. No. ¿Cómo una persona que no conoce de Dios puede hablar del alma? No, la realidad es que psiqui no significa relativamente alma. La palabra tiene muchas connotaciones. Incluso el mismo apóstol Pablo, dentro del contexto que él está, que es un contexto de las primeras raíces filosóficas, hace una clara diferenciación entre lo que es un hombre psíquico y lo que es un hombre espiritual. Y lo vemos aquí, en uno de los muchos ejemplos que pueden encontrar en el Nuevo Testamento. Se siembra un cuerpo natural, dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 44. Él viene hablando de la lucha y de las transformaciones propias que van a tener la transformación, la glorificación. Y él menciona, se siembra un cuerpo natural, fíjense, lo resalté ahí con un color, y resucita un cuerpo espiritual. Pero él continúa hablando, si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Y él hace, nueva versión internacional, hace la traducción a ser viviente. Pero si usted mira en el griego, usted va a encontrar, lo resalté en amarillito, arriba dice soma psikikon y abajo dice sona psikikon, psique, soma. Está hablando de un ser psíquico, un ser natural, un ser mental. Pero hace una tremenda diferencia en la fe. Y es que el hombre y la mujer de fe no son solamente seres psíquicos, son seres neuma, y neuma es el término que la Escritura utiliza para espíritu y se refiere precisamente al Espíritu de Dios. Entonces, el cristiano por esencia no es solamente un ser espiritual como todos los seres, sino además de eso tiene un componente adicional, y es el componente de que en él habita, en él mora, en él se mueve, en él está conectado el Espíritu de Dios. Entonces es una tremenda diferencia, ¿no? Aquí lo vemos, las dos palabras, psique, que está hablando de lo natural, de lo mental, de lo que es físico, ¿cierto? En algunos aspectos, pero una cosa es el neuma, lo espiritual, y ahí hay una tremenda diferencia. Entonces no tengamos temor cuando hablamos de lo mental, ¿cierto? Gloria también lo explicaba, a veces hay mucha resistencia, ¿cierto?, a conceptos mental. No, pero es que un cristiano no puede tener una enfermedad mental. Eso no es cierto. El cristiano puede sufrir una enfermedad mental. Lo que el cristiano no está llamado a vivir es una vida sin el Espíritu. Son dos cosas diferentes. Porque se supone que en nosotros mora su espíritu. No somos seres psique, somos seres neuma, porque hay algo más. Lo vamos a ver ahorita en dos ejemplos que les traigo en relación a esto. Ahora,
Cuando hablamos de la espiritualidad y de la religión, también es un elemento muy importante, porque así como todos los seres humanos tienen espiritualidad, todos los seres humanos, a la manera en que han podido de una u otra manera tratar de materializar eso, tratar de darle forma, tratar de darle orientación, entonces ha diseñado un cuerpo de creencias que le permite manifestar eso. Entonces, la espiritualidad debe estar ligada a la religión. Por ahí circula y ha circulado durante mucho tiempo frases que suenan muy bonito, tal vez queremos manifestarlas muy bien, pero que realmente están alejadas de la realidad. Entonces hay muchos cristianos por ahí que andan diciendo, no, el evangelio no es una religión, es un estilo de vida. Mire, eso es falso. El cristianismo es una religión, debe ser una religión. ¿Por qué? Porque debe tener un cuerpo doctrinal, debe tener un cuerpo de creencias, debe tener unos rituales, debe tener unas prácticas. Si no existiera eso, pues ni tendríamos iglesia, ni haríamos Santa Cena, ni leeríamos la Biblia, ni siquiera oraríamos. Usted tal vez ni siquiera se casaría o no habría tal figura representativa. El cristianismo debe ser una religión. Pero como todo, hay religiones sanas y hay religiones perversas, dañinas, nocivas. Entonces, el cristianismo debe ser una muy buena religión, fiel a las estructuras, fiel a los dogmas, fiel a los conceptos, debe estar muy bien fundamentada, debe tener buenas prácticas, debe tener una buena relación. ¿El peligro cuál es? El peligro es cuando hay una exposición religiosa sin un buen concepto religioso. Entonces la gente termina abrazando árboles, dándole pico a las piedritas, ¿cierto? Entronando perritos, por ahí en estos días vi una, creyendo que hay ovnis. Si los hay, pues Dios sabrá ahí cómo los maneja, pero en estos días encontré una religión en Brasil que uno decía, Dios mío, o sea, viven en una pirámide, se visten de colores, tienen un aro aquí en la cabeza, están esperando que lleguen por ellos los marcianos, viven en una cantidad de situaciones, conflictos. ¿Por qué? Porque no hay una sana religión. Y el peligro también es lo otro, ¿no? Que también puede haber una profunda religión, muy estructurada, muy firme, pero que se olvida, que descuida, que atenta contra los componentes de la espiritualidad. Y es lo que nosotros tradicionalmente llamamos religiosos, ¿no? Es una persona que se sabe mucho la estructura, conoce muy bien la escritura, pero de reconciliación, nada. De fe, nada. De esperanza, nada. Entonces ahí también hay un desbalance. ¿Cuál debe ser nuestro equilibrio? Que tengamos una espiritualidad sana en el marco de una religión sana, ¿sí? Y no hay religión más sana que el mismo cristianismo. Y lo vamos a ver por diferentes elementos. Ahora, han habido investigaciones y estudios que evidencian que cuando hay esos dos componentes en un muy buen equilibrio, las tasas de suicidio disminuyen notablemente. Eso es una cosa fascinante que yo me he encontrado en la revisión de estudios que estábamos realizando. Una revisión de 68 estudios, esto fue un trabajo realizado por Rodríguez Real, que habla precisamente del impacto de la espiritualidad. Oiga pues, esto es un investigador que está estudiando cómo la espiritualidad afecta la salud mental. Con colaboración de grupos religiosos. Es un trabajo bellísimo que realizaron y se logra determinar que el 84% demuestran que hay menores tasas de suicidio cuando hay el componente espíritu religioso de manera equilibrada. Otra revisión de estudios, este es mucho más grande, 1075 estudios, logran identificar que hay una relación inversa. Cuando se habla de relación inversa es que aunque a este factor crece, el otro decrece. Cuando crece la espiritualidad y la religión, decrece las tasas de suicidio. ¿Por qué? Porque hay prácticas que promueven la esperanza. Hay prácticas que promueven el optimismo, el propósito, el sentido de la vida,
la autoestima. El pastor el domingo predicaba precisamente de eso, de cómo a veces tenemos mal las comprensiones del concepto de autoestima. La reducción, la resolución de duelos y los conflictos, cómo se pueden solucionar. Todo eso está en el marco de una sana espiritualidad y de una sana religión. La espiritualidad y la religión fomentan el perdón, dan apoyo socioemocional en situaciones de crisis. Se pueden generar vínculos que ayudan en esa situación. Esto es una revisión de estudios empíricos en relación al impacto de este componente en el suicidio. Ahora, todas las religiones, y esto fue también un trabajo que se realizó aquí en Medellín, todas las religiones generan contrapeso contra el suicidio. No hay ninguna religión que de una u otra manera avale el suicidio. Hay algunas religiones que lamentablemente tienen unas perspectivas diferentes frente al suicidio. En nuestro contexto, que es un contexto cristianizado, marcado por la tradición católica, el suicidio es altamente condenado. La tradición cristiana en general a lo largo de la historia siempre lo ha condenado. Lo ha visto como un pecado mortal, como lo hablan los católicos. Lo han visto como algo que incluso no es remediable. Y incluso, seguramente ustedes, que alguno sea de otro municipio, en algunos municipios, como en el caso de Antioquia, hay cementerios para los que murieron naturalmente y hay un pedazo para los que se suicidaron. Y la última reforma al Código Canónico que se hizo hasta 1983, que fue la última reforma, a los que se suicidaban no les podían ni hacer ni misas, ni menciones de recordación, ni absolutamente nada. Ahora, eso es dentro de la perspectiva tradicional católica. Esta que de pronto es más cercana a nosotros, que es la perspectiva calvinista, Calvino también interpretó, ¿cierto?, que el suicidio era una forma en la cual la persona se negaba a someterse a la voluntad de Dios, porque es una forma en la cual termina. Ahora bien, una cosa curiosa que también encontré en los estudios: los católicos tienen tasas más bajas de suicidio que los protestantes. Cuando yo vi el estudio, fue un estudio que se realizó en Europa. Tomaron una muestra bastante significativa, analizaron más de 470 poblaciones europeas, donde comparaban los resultados, y me pareció sorprendente, ¿no?, que los católicos tuviesen más rechazo, y eso impedía que la gente se suicidara, que los mismos cristianos protestantes. Ahora, el problema no es el rechazo. Yo creo que el problema no radica en meterle miedo a la gente para que no se suicide. No creo que la finalidad en última sea alimentar las ideas de que la salvación se pierde y que la persona se condena para evitar que se suicide, ¿no? Porque el problema con el suicidio no es necesariamente el problema de quien comete el suicidio, sino, como lo explicaba Gloria, de los sobrevivientes al suicidio. Así que estas medidas evitaron que mucha gente se suicidara por temor a la vida eterna, ¿cierto?, o a su destino final. Pero el problema es que no consolaban a los que ya estaban. Y eso generaba tremendos dolores, ¿no? Imagínese la familia que un pariente se suicida y tener esa carga de, aparte que lo abandonó, considerar que se condenó y considerar que estuvo en un castigo eterno. Es todavía más doloroso. El problema de estas medidas tenía que ver con que sí, evitaron muchos suicidios, pero lamentablemente no pastorearon a los que se quedaron. Ahora, quiero que miremos qué dice la Biblia, ¿no? Cómo vemos la problemática desde la perspectiva bíblica. El problema del suicidio no es ajeno a la Escritura, ¿sí? He encontrado muchos estudios
teológicos que hacen un estudio de las Escrituras, y en las Escrituras uno puede evidenciar que primero la temática no es alejada de ella, es una realidad humana presente desde los mismos albores de la escritura bíblica. Y vamos a encontrar casos de suicidio y de comportamiento suicida a lo largo del trayecto de la escritura. También es justo decir que las ideas de suicidio que tenemos hoy en día nosotros son diametralmente diferentes a las ideas de suicidio de la cultura del Medio Oriente. Eso también es justo decirlo. Pero la problemática es también vigente, y muchas de las formas en que hoy entendemos el suicidio nos ayudan a entender lo que tal vez para el escritor no era tan claro. Entonces usted en la Biblia no va a encontrar "y él intentó suicidarse", ¿no? Y tuvo planeación suicida. No, y tuvo un pensamiento de muerte. No, la Biblia no habla en esos términos. Esos son los términos que hoy en día utilizamos para definir la problemática. Pero la Biblia tiene 6 suicidios consumados. ¿Sí? Miremos esas citas y quiero que vayamos anotándolas. No las vamos a mirar porque voy a enfocarme solamente en 2, pero les voy a dar mención. En Jueces se nos habla del primer suicidio, que es Abimelech. Es un hombre que está batallando con Siquem. Una mujer le tira una roca desde el muro y él dice: "Máteme, no vaya a ser que digan que me mató una mujer". Curioso, ¿no? Entonces, yo prefiero morirme antes que digan que fue una mujer la que me mató. En 1 Samuel encontramos otro, en Jueces capítulo 16 encontramos uno de los suicidios más famosos y de los cuales voy a hacer énfasis ahorita, porque nos ayuda a entender un asunto muy delicado que tenemos con el suicidio. Es el suicidio de Sansón. Ya de pronto alguno que lleve mucho tiempo en la iglesia ya empieza a decir: ¿Sansón se suicidó? No, ¿cómo así? Ahorita vamos a verlo más en detalle. En Samuel se nos cuenta el suicidio de Saúl, en 2 de Samuel de Abimelech, en 1 de Reyes de otro rey, Mateo 27, que es otro suicidio famosísimo, ¿no? El suicidio de Judas, que todavía es mucho más complejo que los otros anteriores, ¿no? Pero también la Biblia está también con bastante evidencia de ideación suicida y deseo de muerte. La voz: "me quiero morir. Maldito el día que yo nací", dijo Job. "Quítame la vida, oh Dios", dijo Jonás. "¿Para qué quiero seguir viviendo si todos me persiguen?", dijo Elías. Entonces la Biblia también está llena, y muchos salmos tienen también esa connotación de no, ¿para qué vivir? ¿Qué tiene sentido la existencia? ¿Para qué continuar con ella? Pero cuando uno mira lo que la Biblia narra en relación a los consumados, a la ideación, al deseo de morirse, uno logra identificar un patrón. Dios no condena eso. Es una cosa maravillosa, es una cosa muy, muy particular. Es una cosa como que Dios entiende la realidad y como que se aproxima a pastorearnos, ¿no? Ahora, no quiero entrar en el debate de definir si es pecado o no es pecado. Tengo que confesarlo, ni siquiera me considero con la autoridad para hacerlo. Tal vez en unos 15, 20 años, después de haber recorrido no sé cuántos libros y cuántos artículos, tal vez me atreva a decir algún postulado al referente. Por ahora no me voy a meter en eso. Por favor, no pregunten si es pecado o no, porque la verdad no lo sé. No lo sé. Lo único que he logrado identificar en lo que hemos podido estudiar, y que creo ayuda mucho más que ponerse a pensar si es pecado o no, está enmarcado en estos 3 aportes claves que yo creo que diferencialmente el Evangelio le aporta a la problemática del suicidio en comparación a otras religiones. Las otras religiones lo rechazan, lo desaprueban, lo condenan, pero la Escritura me da evidencia de que hay una perspectiva mucho más grande en relación a esta problemática. La Escritura me da evidencia de que hay una visión mucho más gloriosa y mucho más esperanzadora, porque logra consolar, logra apoyar.
Así que quiero que miremos 3 elementos dentro de esta perspectiva. La primera tiene que ver con que el suicidio no es el propósito de Dios. Ahora usted me deberá decir, Neider, no, pues descubrió el agua tibia. Eso, pues, ¿para qué venir si ya nosotros ya lo habíamos? ¿No? Déjeme decirle que nosotros, a veces los cristianos, presentamos el suicidio como un propósito divino. Y les voy a dar el claro ejemplo de esto. Sansón. ¿No? Sansón. Por favor, busquen en su Biblia y mire, vamos a ver el capítulo, vamos a ver la escena, vamos a ver el momento en el cual Sansón toma la decisión y literalmente se suicida. Sansón está en Jueces, capítulo 16, versículos 26. Entonces quiero que miremos un elemento muy importante dentro de esta historia y que entendamos la dinámica, y que a veces nosotros los cristianos lamentablemente creemos que el suicidio es parte del propósito de Dios. ¿Lo tienen? Jueces capítulo 16. Dice, Sansón le dijo a un muchacho que lo llevaban de la mano. Recuerden la escena, ¿no? Sansón estuvo con la señorita, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Que parece ser era muy buena peluquera, eso hay que reconocérselo, entre otras cosas que seguramente tenía, pero sabemos por profesión, era peluquera de profesión. Acaba de mutilar al pobre Sansón, ¿cierto? Lo apresaron los filisteos. Era una peluquera costosa, de esas del poblado, pues, de esos lugares así carísimos. En estos días vi en una del poblado, es que barbería, 32,000 pesos del corte. Yo dije, 32,000 pesos, no, yo que no tengo nada, ¿qué me voy a meter ahí? Esta era de esas, ¿no? Tenía una peluquería costosísima, le pagaron los filisteos, y los filisteos hicieron algo tremendo, ¿no? Yo creo que actuaron en un principio como de miedo, ¿no? Y le quitaron los ojos, ¿sí? Dijeron, bueno, si a este le vuelve a dar fuerza, pues al menos que no vea a quién agarra. Y le quitaron los ojos, ¿no? Lo llevaron a la cárcel, lo metieron a un molino y empezó a dar vueltas en ese molino. Y ahí termina la vida trágica de un hombre llamado a hacer cosas muy grandes, pero que después de casi 30 años de existencia, 30, 40 años de existencia, 20 años como juez de Israel, su vida es un desorden. Es una persona inmoral, es una persona sin principios, es una persona que anda en prostitución, es una persona que anda en inmoralidades, es una persona de venganzas, es una vida totalmente desarticulada, con muchos factores de riesgo. Y aquí está, los filisteos hacen una convocación, invitan al templo, ¿cierto? Y a alguien se le ocurre, oigan, ¿por qué no traen a Sansón para que nos divierta? Oiga, y fueron y sacaron al pobre Sansón, que ya como que tenía pelito, le estaba creciendo, no era calvicie pues genética. Entonces le trajeron y estamos ahí, lo traen para divertirse. En el camino, Sansón le dijo al muchacho, versículo 26, le dijo al muchacho que lo llevaba en la mano, ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que yo me pueda apoyar en ellas. Fíjense que aquí hay ideación y planeación. Él, claro, no le va a decir al muchacho, venga, póngame ahí que yo voy a empujar esto y que todo eso se me caiga encima para que yo me mate. No, por supuesto que no. Pues el niño es también un filisteo. Pero le dice, no, venga, yo estoy como cansado, venga, hágame un favor, lléveme a las columnas. En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres, nos dice el narrador. Todos los jefes de los filisteos estaban allí, y en la parte alta habían unos 3,000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón, factor determinante. Entonces, miren la oración, entonces Sansón oró al Señor, oh soberano Señor, y uno empieza aquí a decir, el tipo se arrepintió, ¿no?
No, qué belleza, el hombre aprendió su lección, se dio cuenta cuál desfallecido estaba. Y dice, acuérdate de mí, ¿no? Entonces uno se acuerda del Salmo 51. Oh Señor, apiádate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Ay, qué belleza, se va a restituir. Déjame una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Sansón está creyendo que Dios lo llamó a él para vengarse de sus propios asuntos. Es una cosa sorprendente, ¿no? Maravillosa del escritor bíblico. El hombre que está mirando solamente en sí mismo está ciego. Luego Sansón, mire lo que dice, luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo, se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una, la otra izquierda sobre otra, y gritó, muera yo con los filisteos. Y luego empujó toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y se toda la gente que estaba allí. Fueron mucho más los que mató Sansón al morir, y los que había matado son más de los que vivía. Y más adelante nos dice que fueron casi 3,000. Nos cuenta la trágica historia, porque eso es otra cosa maravillosa que el texto nos muestra, que la mamá y el papá vienen, la familia de él vienen a sacarlo de los escombros y enterrarlos, a mostrarnos quienes realmente sufren con la muerte del suicida. Y hasta aquí nosotros terminamos diciendo como cristianos, ¿sí ve? Ese era el propósito de Sansón. Sansón tenía que matarse para poder empezar a liberar el pueblo de los filisteos. Y hasta ahí llegamos, porque nosotros asociamos directamente el acto con la oración. Entonces nosotros asociamos a Sansón, levantó las manos, dijo, Señor, dame fuerzas, y como pudo tumbar las columnas y se mató, Dios le respondió la oración. El propósito de Dios es que Sansón se suicidara para poder liberar al pueblo de los filisteos. Esa es la relación que nosotros hacemos, ¿sí o no? Pero mire los detallitos que la escritura, el autor inspirado por Dios nos da. Quiero que busquen rápidamente capítulo 14, versículo 6. 14:6. ¿Lo tienen? Pero el Espíritu del Señor vino sobre ¿quién? Sansón, quien a mano limpia despedazó ¿a quién? Al león. Dice, el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y Sansón mató al león. Conocen la historia, de ahí sale Miel, el primer acto de corrupción que tiene Sansón, no podía tocar un animal muerto, y ahí empieza. Versículo 19, empieza todo el conflicto con los filisteos y vuelve otra vez el texto a decir, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y este descendió a Ascalón y mató ¿a cuántos? A 30. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder y mató a 30. Capítulo 15, versículo 14. Otra vez en el problemática, está siendo perseguido y dice, cuando estaba en Leí, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. En ese momento, oiga pues, el Espíritu del Señor vino sobre él ¿con qué? Con poder. ¿Y a cuántos mató? Termina en el versículo 15. 1,000 hombres. ¿Notan la diferencia? ¿Nota cuando alguien está dentro del propósito de Dios qué es realmente lo que ocurre? El Espíritu de Dios viene con él con poder. Puede matar al león, puede matar a 30, puede matar a 1,000. Esta es la gran omisión en el momento del suicidio de Sansón. El Espíritu de Dios no vino sobre Sansón para que Sansón se suicidara, porque el propósito de Dios no es el suicidio. Ahora usted me puede preguntar, entonces ¿cómo hizo para tumbar las columnas? No sé. Tal vez estaban mal puestas, tal vez eran muy débiles, no tenían la infraestructura que hoy en día nosotros nos hablan de columnas y claro, nos imaginamos eso, que tiene cemento, que tiene alambres, que quién va a tumbar eso. Pero eso no es la arquitectura de la época. La arquitectura de la época son piedras puestas sobre piedras. Y tal vez Sansón, y otra cosa es que nosotros creemos que Sansón, nos lo imaginamos a Sansón como el Capitán América antes del tratamiento.
Ah, sí vieron, qué bien, ¿no? Son de los míos. Capitán América, no. Sansón seguramente tenía lo que llamamos cuajo. El autor bíblico inspirado por Dios nos deja una clara evidencia. El espíritu que da vida no produce muerte. Ahora usted me va a decir, pero entonces ¿cómo mataba a los filisteos? Es que era parte del juicio, era parte del plan. Es que la muerte también es parte de eso, pero no atenta contra él. Sansón termina mal porque vivió mal. Lo que nos muestra la vida de Sansón y nos que muestra una relación de esto es que el suicidio es una decisión humana. Pero ojo, y aquí le voy a conectar lo otro, no se escapa a la soberanía divina. ¿Por qué se suicidó? Porque lo decidió. Es una decisión humana. Pero la gran pregunta que tenemos que hacernos ahí no es solamente con el que lo consume, sino con el que lo intenta. ¿Por qué sobrevivió? Por la soberanía divina, la soberanía de Dios. ¿Dónde vemos eso? Miren este maravilloso caso, la Biblia está llena de esos casos, ¿no? El otro gran caso, Jonás, ¿se acuerdan de Jonás? Lo encuentran en Jonás capítulo 1. Dios llama a este profeta, le dice, miren, hágame un favor, vaya a profetizar a Nínive, ¿no? Piense en el país más feo que usted considere, no sé, el que usted diga, ay no, qué cosa tan horrible, no, qué cosa tan terrible eso por allá. Libia, por ejemplo, que la maltratan mucho. Y Dios le dice, bueno, hágame un favor, váyase para Libia, ¿no? Y predíquele a la gente para que la gente se arrepienta. Jonás, ¿qué dice? Oigan a este, usted con lo madre que es, no, yo voy por allá y fijo, terminan arrepintiéndose, usted los perdona y ellos siguen como si nada, ni de riesgos. Yo creo en la pena de muerte, en la pena capital y cadena perpetua. ¿Qué hace? Coge un barquito y se va para Tarsis. En el camino se desata una tormenta y la cosa más brava. Miremoslo, porque hay unos detalles bastante bonitos en ese pasaje. Jonás capítulo 1. Miren después del versículo 7, ¿no? Los marineros religiosos dentro de su cultura empiezan a decir, hombre, esto debe ser una cosa sobrenatural, algún Dios debe estar en medio de esto. Y empezaron, una cosa maravillosa, a clamarle al Dios y a echar cosas del barco. Era un asunto como que yo te sacrifico esto. Pero se dieron cuenta que nada de eso funcionaba, nada. Entonces dijeron en el versículo 7, venga, echemos suerte, debe haber aquí alguno que hizo algo malo y no ha dicho. Y la suerte cayó sobre Jonás, que estaba dormido. Qué sueño tan profundo tiene Jonás. O sea, el barco está que se hunde y el tipo está dormido profundamente, ¿no? Ahora, le preguntan, venga, ¿usted quién es? Versículo 8. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? ¿Tú quién eres? Mire la respuesta en el versículo 9. Soy hebreo, temo al Señor. Sí, ¿cómo no? Dios del cielo que hizo el mar. O sea, yo soy y yo sigo aquel que está haciendo esto. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía de ellos, del Señor, pues él mismo se los había hecho, ¿qué le dijeron? Pero ¿qué has hecho? Mire qué cosa tan maravillosa. Incrédulos, religiosos, paganos, que terminan diciendo, hombre, ¿usted cómo se le ocurre hacer semejante cosa?
La respuesta de Jonás. ¿Sabe qué? Arreglemos esto fácil. Versículo 12. Tómenme y lánceme al mar. Nosotros sabemos el resto de la historia. Nosotros sabemos que había un gran pez preparado para que lo cogiera, ¿cierto? Pero eso no lo sabía Jonás. Eso no lo sabían los marineros. Es más, miren la oración de los marineros. La reacción de los marineros es una cosa maravillosa. Aquí hay unos paganos que se dan cuenta que el Dios que Jonás tiene es mucho más grande y no se atreven a hacer lo que ellos ya estaban haciendo, echando cosas al mar. Así que dicen, no. Usted no nos dijo que nos devolviéramos, que debió haber dicho eso. ¿Qué debió haber hecho Jonás? Señor, perdóneme, ya mismo me devuelvo. Vea, marineros, devuelvan esto. Eso no fue lo que dijo Jonás. Jonás, ¿qué dijo? Como decía ahorita Gloria, se pusieron a retarlo, yo lo hago. Que Dios no me quiere patarsis, listo, me muero y no voy. Prefiero morirme que no ir a hacer su voluntad. Así que tómeme y écheme. No se echó él solo, pero la pensó. Los marineros se devuelven, pero la cosa ya está como del otro lado. También dice, listo, quiere que lo echen, listo. Entonces se agudizó el asunto. Miren la oración en el versículo 14. Entonces clamaron al Señor. Oh Señor. Antes del pasaje se utiliza dioses, pero aquí ya los paganos están diciendo, oh Señor, tú haces lo que quieres, no nosotros. No nos hagas perecer, mira el temor, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagan responsables de la muerte de un inocente. Mire qué oración tan diferente. Así que tomaron a Jonás, con temor y temblor tomaron a Jonás, porque entendieron que aquí había algo más grande, y lo echaron a la furia, lo echaron al mar. Y la furia del mar se aplacó, y al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quienes le ofrecieron sacrificio y le hicieron votos. Un barco de paganos arribó con un barco de creyentes. Tremendo, ¿no? Ahora, quiero que se pare, quiero que se imagine el marinero, ¿no? Coge a Jonás y lo echa. Se da cuenta que todo se calma. ¿Y qué empieza a hacer? Dios mío, yo no la vuelvo a hacer, perdóneme. Pero el marinero no sabe que allá abajo hay un Dios que tiene preparado un pez que salva a Jonás de su intento de suicidio. Ellos no lo vieron. ¿Por qué se salvan los que intentan suicidarse? Porque Dios es soberano. ¿Por qué algunos no se salvan? Porque Dios es soberano. El suicidio es una decisión humana, pero eso no quiere decir que se escapó de las manos de Dios. Eso no quiere decir que al final nada tenga sentido. Por supuesto que Dios no quiere que la gente se suicide. Por supuesto que no es el plan de Dios, no es el propósito de Dios. Por supuesto que no. ¿Por qué lo permite? No sé. Somos seres limitados. No conocemos las repercusiones de esos actos. No alcanzamos a verlas. Aquí hay un grupo de hombres que creyeron en Dios porque un hombre intentó suicidarse. ¿Quién iba a esperar ese resultado? ¿No les parece maravilloso?
El Dios que llama a un profeta para que pecadores se arrepientan, en el camino de rebeldía del profeta, aún sigue cumpliendo su propósito. Y es que los pecadores se arrepientan. Pero la historia no termina solamente ahí. Lo más glorioso de todo esto es que siglos después, el mismo Señor Jesús está diciéndole a su generación, a los fariseos, a los que no crean en Él, que le estaban pidiendo una señal, que le estaban diciendo, ¿quién eres tú? Y demuéstralo con una señal. Él está diciendo, ustedes verán la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del gran pez. Y lo vamos a ver unos meses después, que el Señor Jesús va al sepulcro y 3 días dura en el sepulcro y después resucita para vida eterna. ¿No les parece gloriosa esa redención de un intento de suicidio? Que sea la señal misma del proceso más glorioso que hemos vivido los seres humanos, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Así que el que consuma el suicidio, el que intenta el suicidio y el que lo piensa, también la Escritura tiene una respuesta. Una de las cosas que yo he encontrado en los estudios que estoy realizando con el impacto de la tecnología, con el suicidio, con todas estas problemáticas sociales, tiene que ver con que hoy vivimos en una generación que sufre las consecuencias de haber sacado del escenario a Dios. Cuando en el siglo XVIII y en el siglo XIX los primeros pilares de la modernidad empezaron a sacar del escenario a la fe, a la espiritualidad, a la religión y a todo ese componente, cuando sacaron ese elemento, no previeron una generación que crece con la idea de que nadie puede hacer algo por ellos. Y eso es lamentablemente lo que hoy en día carcome a nuestros jóvenes. Claro, el joven se enfrenta a una situación bastante compleja. Tengo un hogar destruido, tengo una sociedad desvinculante, tengo además limitaciones económicas, no puedo estudiar lo que quiero, no tengo trabajo, además de eso soy feo, nadie me quiere, nadie me acepta. Pues sume todas esas cosas y uno que termina diciendo, pues claro, con razón está pensando en morirse. Es una generación que lamentablemente no tiene idea de que algo más puede pasar con su vida. Lo vimos esta semana, el trágico suceso de una niña holandesa que lamentablemente sufre unos abusos físicos y violaciones, y que a los 17 años considera que no hay futuro para ella. Como está enmarcado en una sociedad que ha determinado que la persona puede decidir cuándo y de qué manera morir, y que puede aprobar o no aprobar el procedimiento para que eso se ejecute, como tiene unos padres que también lamentablemente están dentro de esa cosmovisión y dentro de esa idea del mundo, y que terminan diciendo, pues sí, pues la verdad que sí, pues sí, o sea, sí. Esta niña sí, no, le fue muy duro en la vida, qué pesar, nos da mucho sufrimiento, pero como no hay más esperanza, no hay más recursos, no hay más para dónde coger, nadie va a hacer nada por ella, que sí, que tramite la eutanasia. No se la dio el gobierno holandés, porque esa fue la noticia que comenzó en el comienzo de la semana. Los medios locales, como hay un trámite también de ley para promover o al menos legislar sobre la eutanasia en Colombia, entonces abanderaron eso. No faltó el periodista, lamentablemente mal informado y también con muy pésima documentación, que terminó hablando solamente de ese aspecto. Pero al final de la semana uno podía recontar y habían varios periódicos en el mundo diciendo, no,
ella no tuvo una eutanasia, ella tuvo un suicidio. Porque ya tenía un cuadro anoréxico y se murió de inanición. Muchos jóvenes hoy en día, como les han metido en la cabeza y en el corazón de que son seres evolucionados, que depende de sus capacidades, que depende de sus condiciones, que depende de su contexto para salir adelante, y que no existe nadie que los pueda ayudar, lamentablemente optan por el suicidio. El gran aporte del Evangelio es decir que eso no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Porque existe la trascendencia divina, la capacidad de que Dios mismo, conociendo la realidad humana, conociendo la problemática humana, conociendo todos nuestros quebrantos, Él mismo, conociendo la razón de eso, se hizo hombre. Decidió nacer en un pesebre. Decidió ser criado por padres pobres. Decidió una sociedad subyugada, explotada. Decidió vivir con escasez, con quebranto, con dolor, con sufrimiento. Hebreos nos lo narra de esta manera. Hebreos 4:14 dice: por lo tanto, ya que Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, tenemos un gran sumo sacerdote que atravesó los cielos. Filipenses nos dice que no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos un ser totalmente ajeno a la problemática humana. No tenemos un ser superior que no conoce qué es vivir como ser humano. No tenemos eso. El Evangelio plantea a uno que se hizo hombre, que sabe que es aguantar hambre, que sabe que es que lo lastimen, que sabe que es que lo abusen de él, que se aprovechen de él, que conoce la traición, que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero que triunfó, no pecó, se mantuvo firme, obediente hasta la muerte, como dice Filipenses. La invitación de Pablo, ¿cuál es? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia que nos ayude en el momento de crisis. Tenemos que reafirmarle a esta generación que no está sola. ¿Y por qué no está sola? Porque Dios está con ella. Tenemos que reafirmarle a esta generación que Jesús es real, que Jesús vino, que murió por ti, que ha dejado su espíritu que nos puede empoderar para salir adelante. Que puede que a la vista nuestra las cosas, las circunstancias no cambien, pero que podemos tener otra realidad. Podemos encontrar otros placeres, podemos encontrar otros gustos, podemos encontrar otras alegrías. Podemos encontrar otro significado, otro sentido. Esa es la propuesta del Evangelio. El suicidio no es el plan de Dios, no es el propósito de Dios. Es una decisión humana que está sometida a la soberanía de Dios. Pero tenemos que alimentar la fe y aferrarnos a ello. Y alimentar la confianza. Dios es real. Dios existe, Dios es real, Dios es real.
Tenemos que empezar a ayudarle a nuestros jóvenes a desafiar eso y que logren vincularse de esa manera. No tenemos que, como nos orientaba Gloria, no tenemos que retarlos a la muerte, por el contrario, retémoslos a la vida. Tenemos que recordar al profeta Amós cuando les dice: buscadme y viviréis, buscadme y viviréis, buscadme y viviréis. Ese es el Dios que tenemos. Retémoslos para la vida. Retémoslos para que busquen a Dios. Retémoslos para que tengan un encuentro real con Él. Porque Él es real y Él interviene en la realidad humana. Ese es uno de los elementos centrales que tenemos dentro del Evangelio.